vamos a continuar el vídeo que habíamos dejado cortado porque me faltaba simplemente un ejemplo, pero se me acaba la batería. Una vez enchufado el portátil podemos volver otra vez a explicar la segunda parte. Como veis, voy a seguir utilizando el mismo archivo de ejemplo que estaba haciendo. Entonces, acordaros que lo que habíamos era calculado el área encerrada entre el eje x, la función x cubo menos x y entre el 0 y el 2. Para eso lo que hacíamos era calcular siempre los puntos de corte con el eje x de la función, que en este caso nos salía el 0, lo tenemos aquí, el 0, el 1 y el menos 1. El 0 y el menos 1 quedan fuera del intervalo, con lo cual lo que hacemos es calcularlo teniendo en cuenta solo el 1, es decir, calcularíamos integrando de 0 a 1 y después de 1 a 2. Bien, las integrales yo me olvido automáticamente de si está por encima o por debajo de la función del eje x, integro teniendo en cuenta lo del valor absoluto y ya está. Vamos ahora con el ejemplo B. El ejemplo B también lo tenéis en esa misma página, en la página 370, perdón. Y lo que me pide el ejemplo B es calcular el área comprendida entre la función f igual a x4 menos x más 1 y la función g igual a x4 menos x cubo más 1 y entre los valores de x igual a 0 y x igual a 2. Bien, insisto, aquí también lo voy a hacer utilizando el valor absoluto. No tengo por qué saber si la función f o la función g está por encima o por debajo. Lo que sí, si os acordáis en esto que... Lo que sí tengo que saber son los puntos de corte de la función. Me explico. Voy a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Si yo tengo una función f, la voy a pintar en rojo, por ejemplo, para que se vea claramente. Tengo una función f que es esta. Y en verde pinto la función g, que es esta. Y yo quiero calcular el área que queda encerrado entre este punto de aquí que le voy a llamar A y este punto de aquí que le voy a llamar B. Claro, aquí se generan dos tipos de área. Se generan dos áreas, dos zonas de área, mejor dicho. Esta zona de aquí y esta zona de aquí. Entonces yo, para hacer la integral, voy a calcular este área de aquí y este área de aquí. ¿Qué necesito saber? Necesito saber este punto, que le voy a llamar C. Con lo cual yo integraría entre A y C y entre C y B. Y este punto, ¿qué es? Es el punto de corte de las dos funciones. ¿Cómo calculo entonces los puntos de corte de las dos funciones? Pues muy fácil. Cojo la función f y la función g y las igualo. Porque los puntos de corte es en donde coinciden las dos funciones. x4 menos x cubo más 1. Tengo que resolver esta ecuación. Paso todo al primer miembro, los x4 se me van, el x cubo me queda el menos x y los 1 se me van. Con lo cual me queda esta función que es x cubo menos x. Y como vimos en el ejemplo anterior, las soluciones de esta ecuación es x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 2. Bien, x igual a menos 1 y x igual a 2. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Como a mí me mandan integrar entre 0 y 2, el menos 1 se vuelve a quedar, perdón, x igual a 0, x igual a 1, era x igual a 1 y x igual a menos 1. Como el 0 y el menos 1 se quedan fuera del intervalo 0,2, yo me quedo simplemente con este punto de aquí. Entonces, a mí me mandan integrar entre 0 y 2 y me aparece el punto 1, que es un punto de corte de las funciones. Yo no necesitaría saber qué función está por encima en esta parte y qué función está por encima en esta otra parte. Pero me va a dar igual porque lo voy a solucionar con el valor absoluto. Simplemente voy a restar una menos otra, ¿sí? Y le voy a poner el valor absoluto. Con lo cual, para calcular el área,
sería integrar primero entre 0 y 1 resto f menos g. ¿Y por qué f menos g en ese orden? Porque me da la gana. Si yo quisiera coger g menos f, lo cogería también. Pero es importante poner el valor absoluto. Más la integral entre 1 y 2 de f menos g, diferencial de x en valor absoluto. Claro, al restar f y g, lo que me queda es esta integral. Integral de entre 0 y 1, f era x4 menos x más 1 y g era menos x4, ya estoy restándole, por eso le estoy cambiando el signo, más x cubo menos 1, diferencial de x, más la integral entre 1 y 2 de lo mismo, x4 menos x más 1 menos x4 más x cubo menos 1, diferencial de x. Bien, si os dais cuenta, esta operación que tengo que hacer aquí ya la tengo hecha, porque cuando yo igualé estas dos funciones y pasé esto al primer miembro, me da este resultado, que es el que me va a dar esto de aquí. Lo podemos calcular y veréis que me va a dar lo mismo. Los x4 se me van y me queda x cubo, los 1 se me van y me queda x cubo menos x. Más la integral entre 1 y 2 de x cubo menos x diferencial de x. Bueno, si aprovechándome del ejemplo A que os pusimos antes, si os dais cuenta son exactamente las mismas integrales, ya los ejemplos están preparados para que sean así, pues el cálculo lo tenéis hecho en el apartado A y esto me da 5 medios también, igual que antes. Con lo cual el área que hay entre esas dos funciones va a ser 5 medios de unidades cuadradas. Fijaros una cosa. Con el tema del valor absoluto, yo me despreocupo totalmente de cuál está por encima y cuál está por debajo, porque lo máximo que puede pasar, insisto, es que la integral me dé negativa, entonces con el valor absoluto lo convierto a positivo y se acabó. Pero sí que es muy importante hacer la distinción esta de aquí. Esta distinción de aquí, calcular los puntos de corte para poder, por un lado, integrar este lado y por otro lado integrar este otro. En principio nada más, esto es lo que hay. Me voy a aprovechar de que estoy en el ordenador. Tenéis ahí, fijaros, esto que tenéis aquí son las dos gráficas dibujadas que acabamos de calcular el área. Esta sería la función f, esta la función g. Como me mandan calcular entre 0 y 2, lo que me están mandando calcular es este trocito de aquí, y si yo el 2 lo prolongo hasta aquí, pues me están mandando calcular este área de aquí. Pues todo ese área, toda esta área de aquí y toda esta área de aquí, sumado me da 5 medios de unidades cuadradas. ¿Vale? Independientemente de si la función estaba por encima o por debajo, porque utilicé el tema del valor absoluto. Bueno, pues nada, volvemos a los apuntes, aquí los tenéis. Mucho ánimo, por favor, atended a los vídeos con calma. Si hay cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del grupo. Y en algún momento pues yo os iré preguntando también para ver cómo van las cosas y cómo vamos pues entendiendo esta parte del temario. Un saludo y un abrazo grande a todos.